diagnóstico y tiene alto riesgo de transformación al linfoma no Hodgkin y las mutaciones de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Dentro de los signos que se pueda presentar, pues la adenopatía, la fatiga, la sudoración nocturna, fiebre y pérdida de peso. La LDH siempre está elevada y el tratamiento pues puede ser quimioinmunoterapia por combinación o en última instancia el trasplante de células madre. Acá tenemos una imagen en donde podemos ver en una biopsia a la izquierda pues se encuentran las células del LLC, todos los linfocitos, pero a la derecha ya vemos células grandes que corresponden ya a un linfoma no Hodgkin. Muchas veces nosotros tenemos que hacer una biopsia de ganglio, una biopsia de ganglio, pero para esto al tener múltiples adenopatías los pacientes no sabemos específicamente de cuál, por eso es que actualmente se recomienda usar la tomografía por emisiones de protones. La PET-CT, que usa un marcador que es el fluorodesoxiglucosa, en donde se le administra al paciente y posteriormente se les realiza la tomografía, ¿no? Cuando nos capta un ganglio, un sub menor a 5, pues nos puede ayudar a descartar que se trata de una transformación de Richter. Pero si la captación es mayor a 5, pues ya nos puede orientar que sí se está cursando con una transformación de Richter. Entonces, en el estudio de nuestros pacientes y para evaluar siempre la elección del tratamiento es siempre hacer una anamnesis detallada, buscar infecciones y siempre ver el antecedente familiar de la LLC, ¿no? Dentro de la exploración física, pues es evidente siempre buscar los ganglios linfáticos, el vaso, para ver organomegalias a nivel del vaso y del hígado, y los métodos pronósticos pues siempre nos van a ofrecer mediante el FISH, el cariotipo y la secuenciación de esta región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Entonces, a veces es recomendable en pacientes que no tienen una citopenia explicada realizar la biopsia, pues muchas veces nos encontramos ante estos cuadros. Actualmente para la estadificación de la leucemia linfocítica crónica se utiliza dos sistemas, el sistema RAI y el sistema Binet, que cada uno tiene su parámetro, pero nosotros usamos ambos a la hora de estadiar este tipo de pacientes. Hablamos de un RAI 0 cuando tiene solo linfocitosis, hablamos de un RAI 1-2 o un riesgo intermedio cuando tienen linfocitosis, pero además tienen organomegalias, ya sea adenopatías, esplenomegalia o hepatomegalia. Y hablamos de un riesgo alto o un estadio 3 o 4 cuando, aparte de la linfocitosis, tenemos anemia o trombocitopenia, ¿no? Ya el otro sistema de estratificación, que es el Binet, es un poco más simple, solo lo divide en tres, que es el A, B, C. Hablamos principalmente en el A cuando tiene menos de 3 áreas de adenopatías, hablamos de B cuando tiene más de 3 áreas de presencia de adenopatías, y hablamos de un estadio C de Binet cuando hay anemia y cuando hay plaquetas, o ambos, cuando hay, perdón, trombocitopenia, anemia y trombocitopenia. Dentro del índice pronóstico que actualmente utilizamos para la leucemia linfocítica crónica, utilizamos el índice pronóstico internacional, que lo abreviamos como IPI, en donde tomamos muchas variables. Primero, la presencia del gen TP53 que puede estar mutado, el estado mutacional del IGHB o la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, la concentración de la beta-2 microglobulina, la etapa clínica, es decir, con SRAI y EPINET, y siempre la edad. Cada uno de estos nos da un puntaje y en base a eso nosotros ya podemos clasificar según el riesgo, ¿no? Puede ser un riesgo bajo, intermedio, alto, muy alto, y en base a eso también explicamos a nuestro paciente la supervivencia a los 5 años, siendo que un IPI bajo, pues un 93% de los pacientes van a llegar a los 5 años, pero un riesgo muy alto, solo el 23% llega a los 5 años. En cuanto a los criterios para iniciar un tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, tenemos que tomar varias cosas, ¿no? Primero, tenemos que ver el estado en el que se encuentra la médula ósea, principalmente si hay o no anemia y trombocitopenia, que esto es un pronóstico malo de acuerdo a las clasificaciones de riesgo, ¿no? Si hay o no esplenomegalia, si hay o no linfadenopatías, si la linfocitosis está en
en aumento en un periodo de evaluación de 2 meses o hasta los 6 meses, si hay o no anemia trombocitopenia autoinmune y si hay un compromiso extraganglionar, es decir, la infiltración a un órgano sólido. Entonces, el tratamiento inicial contra la leucemia linfocítica crónica es quimioterapia o quimioinmunoterapia, pero cabe recalcar que cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con leucemia linfocítica crónica y este paciente es un RAI-1 o BNET-A, no se recomienda dar tratamiento. Se dice ver y observar hasta que aparezca algún síntoma o alguna alteración o progrese. ¿Por qué? Muchos dirán tal vez, pero si ya se ha diagnosticado, iniciamos tratamiento, pero no. Se ha hecho diferentes estudios a pacientes que han sido diagnosticados, les han dado tratamiento y a pacientes que no han decidido no dar tratamiento, observar y las tasas de respuesta, las tasas de supervivencia al final de los 5 años prácticamente ha sido igual. Por eso es que no se recomienda dar tratamiento a menos que haya síntomas. El esquema más utilizado actualmente en pacientes jóvenes, es decir, menor de 65 años, es el esquema FCR, que está en base a fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Entonces, en algunos ancianos podemos asociar o bien rituximab, o bien bendamustine, o bien obinutuzumab, o algún alquilante, o el doramucilo, ¿no? Eso se evalúa de acuerdo a la edad, obviamente al estado general del paciente, a las comorbilidades y obviamente a la presencia de los anticuerpos que estén presentes al momento de realizar el inmunofenotipo. Se ha evidenciado también la presencia de los beta-Cas o tirosina sinasa de Bruton. Se ha desarrollado fármacos que van a atacar directamente a este nivel, que es el ibrutinib especialmente, es un inhibidor selectivo, pero tiene algunos efectos adversos que son diarreas, dispepsias, puede producir mayor riesgo de hemorragia, fibrilación auricular. También se ha visto que ante la presencia de la alteración del B13K hay un inhibidor reversible que es el idelacilib. Tiene también algunos efectos tóxicos que hace que haya alteraciones hepáticas, puede haber diarrea, colitis, neumonitis o algún tipo de erupción a nivel de la piel. Otros tratamientos que sugieren para este tipo de pacientes está el venetoclax, que es un inhibidor selectivo del BCL2. Ya la Federación de Farmacología Americana pues ya lo aprobó recientemente para los pacientes con LLC que son resistentes al tratamiento convencional, generalmente de la deleción del cromosoma 17. Tiene algunos efectos tóxicos como neutropenias, diarreas o puede provocar un síndrome de lisis tumoral. Dentro de los tratamientos inmunitarios también se sugiere usar el CAR-T, que son los linfocitos T quiméricos que van a ir a actuar contra el receptor antígeno de estas células. Pero también está la opción de trasplante en células madre o los fármacos inmunomoduladores, que una opción es la lenalidomida. Actualmente se considera para la leucemia linfocítica crónica como un tratamiento de opción curativa solo el trasplante en células madre. Estos tratamientos que hemos mencionado hace un momento en las anteriores diapositivas, pues solo ofrecen al paciente controlar la enfermedad, ¿no? Pero la que más ofrece opción de curación es el trasplante en células madre. Ahora, nosotros cuando evaluamos a un paciente, pues tras inicio del tratamiento siempre tenemos que evaluar si ese paciente ha entrado o no en revisión completa. Para esto hay ciertos criterios. Tenemos que ver el recuento linfocítico, si es menor a 4000, hablamos de revisión completa, si no hay ganglios linfáticos o son menores de 1.5, el tamaño del vaso que no tiene que ser palpable, la médula ósea que tiene que ser normocelular, y la presencia, menor del 30% de linfocitos, ¿no? Los recuentos de plaquetas mayores a 100.000, la hemoglobina mayor a 11 y los neutrófilos 1500. Hablamos de remisión completa. Hablamos de una respuesta parcial cuando el recuento de linfocitos solo ha habido un 50% o menor al 50%, es decir, si tenía un paciente una linfocitosis de 12.000, solo ha llegado a 6.000. Entonces ya podríamos estar hablando de una respuesta parcial. Los ganglios linfáticos solo han bajado de tamaño un 50%.
al igual que el tamaño del vaso y del hígado, ¿no? Y la infiltración a nivel de la médula ósea, pues menos del 50%. También las plaquetas tienen que estar mayor a 100.000 y la hemoglobina mayor a 11, ¿no? Hablamos de una enfermedad estable cuando no cumple criterios ni de respuesta completa, ni de respuesta parcial, ni de enfermedad progresiva. Entonces, hablamos de este paciente que se encuentra en una enfermedad estable. Hablamos de una enfermedad progresiva cuando hay un incremento, es decir, de 6.000 linfocitos ha subido a 12.000. Cuando los ganglios empiezan a crecer, cuando ya hay organomegalias, cuando ya hay una trombocitopenia más marcada o una anemia más marcada, ¿no? Entonces son criterios que a nosotros nos sirven para evaluar la respuesta a la hora de escoger una segunda línea de tratamiento. Entonces, nosotros, si no podemos realizar la enfermedad mínima residual mediante citometría de flujo, la tomografía contrastada pues nos ayuda para ver y evaluar específicamente las adenopatías. Podemos hacer biopsias de médula ósea para confirmar si hay remisión completa y esta mandar a citometría de flujo. Hablamos de remisión completa en la enfermedad mínima residual, es decir, una respuesta molecular, cuando los niveles de células de los linfocitos de la leucemia linfocítica crónica pues es menor a 0.01%, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de marcadores de buen pronóstico o de mal pronóstico cuando evaluamos ciertos parámetros. De buen pronóstico cuando es el estadio clínico de Ray o Binet bajo, cuando no hay una infiltración clara de linfocitos en la médula, en el tiempo de duplicación de los linfocitos mayor a un año, hay una negatividad del CD38, hay una negatividad del SAP70, ¿no? O niveles bajos. Hablamos de mal pronóstico, etapas altas de Ray y Binet, una infiltración completa de los linfocitos a nivel de médula ósea, hay una duplicación de los linfocitos menor a un año, positividad de CD38, positividad del SAP70, anomalías del cromosoma de lesión del cromosoma 17 o la presencia del TP53, ¿no? Además que a nivel laboratorial puede haber aumento de la beta-2 microglobulina, las interleucinas, la LDH. Entonces son marcadores que nos pueden decir que el paciente tiene un buen pronóstico o mal pronóstico, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, la LLC, como les había mencionado, solo se debe tratar cuando hay síntomas, no antes. Se recomienda quimioinmunoterapia en un pequeño subgrupo de pacientes que pueden lograr la curación y siempre es recomendable en aquellos pacientes que se demuestre la tirosina de Plutón, pues iniciar los inhibidores de esta como ibrutinib, ¿no? Bueno, eso sería un breve resumen acerca de la leucemia linfoide aguda y la leucemia linfocítica crónica. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar a algunas preguntas que se han desarrollado. Sangre periférica de la leucemia linfoide crónica o de la aguda. En el caso de la crónica, pues lo que vemos generalmente son linfocitos. La proporción de los linfocitos en sangre periférica es de 1.500 a 4.000 en su recuento absoluto y en el porcentaje es de 25 a 40. Entonces, lo normal es que se vea eso, pero en la leucemia linfocítica crónica pues está mucho mayor, está aumentada. Prácticamente nosotros vemos linfocitos maduros, no tienen alguna alteración morfológica. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? Bueno, están respondiéndose y es correcto, es un grupo de enfermedades hematológicas malignas.
expansión clonal de blastos linfoides, ya sea en sangre periférica, medula ósea o infiltración en otros tejidos. Son factores de riesgo para una leucemia linfoblástica aguda. Bueno, la mayoría va respondiendo pero la, la, la mayoría va respondiendo y es la respuesta correcta, ¿no? Los factores de riesgo predisponentes, la exposición directa a pesticidas, radiación. El hermano gemelo no tiene nada que ver y el peso no tiene nada que ver. Según la morfología, ¿qué tipo de LLA se asemeja al linfoma de tipo Burkitt? Que es un linfoma agresivo, el de peor pronóstico y una mortalidad alta si no recibe un tratamiento oportuno. Bueno, todos van a responder la respuesta C y es evidente la L3 por la presencia de vacuolas en este tipo de blastos. Mujer de 43 años consulta a su médico por cansancio, astenia, dinamia y porexia. Se realiza una analítica, se destaca una anemia de 7, trombocitopenia de 65.000, leucopenia de 1.800, tiene un volumen corpuscular medio de 108. Al examen físico se evidencia una lengua depapilada. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en esta paciente? No, las respuestas que están dando, no. La respuesta correcta es anemia megaloblástica. Recordemos la clase de ayer. Cuando nosotros nos encontramos ante una pancitopenia, es muy importante ver el volumen corpuscular medio. En las leucemias, prácticamente el volumen corpuscular medio son normales. Primer dato. Segundo dato, aquí solo mencionamos la leucopenia de 1800, no vemos los neutrófilos y linfocitos, probablemente estén normales y no hay evidencia de que se haya visto blastos. Por eso es que el diagnóstico más probable es el de anemia megaloblástica. ¿Por qué? Además, al examen físico se evidencia la lengua depapilada, ¿no? O la lengua geográfica o la glositis que ayer mencionábamos en la charla. ¿En quiénes se presenta con mayor frecuencia la LLA? Exacto, en niños. Y el segundo pico pues es en los ancianos prácticamente, pero la mayor frecuencia es en niños. La meningosis leucémica se manifiesta en... Exacto, la respuesta correcta de en el sistema nervioso central por infiltración de los blastos a este nivel. Las manifestaciones frecuentes en la LLA son excepto... Exacto, excepto dolor lumbar, que puede ser signo o síntoma de cualquier otra afección, ¿no? Son factores de riesgo involucrados en la etiología de la LLA, excepto... Exacto, excepto A. No, los procesos infecciosos crónicos o a repetición pues no te predisponen a la leucemia linfoblástica aguda. En la LLA es frecuente la anemia. ¿En cuánto se encuentra generalmente la hemoglobina? Exacto, la respuesta correcta es entre 7 a 8 en un mayor porcentaje de todos los pacientes que presentan leucemia linfoblástica aguda. En la LLA, ¿qué linaje se encuentra en un mayor al 90%? Exacto, células plásticas leucémicas, que es lo que vamos a encontrar más del 90%, ¿no? En la LLAB madura se conoce también como...
Exacto, la LLAB madura es la leucemia de tipo Burkitt. Así también se conoce y se caracteriza por esos blastos de tipo L3. ¿Cuánto de porcentaje deben estar los marcadores de linfocitos B o linfocitos C para considerar LLA? Exacto, el diagnóstico se hace mayor al 20%. ¿Cuál es la opción más prometedora en la recaída de una LLA a nivel del sistema nervioso central? Sí, el trasplante de células madre de tipo halogénico. ¿Qué es la leucemia linfocítica crónica? La respuesta correcta es A. Es neoplasia de células B maduras que tienen una acumulación progresiva de los linfocitos B monoclonales. El inciso B es más que todo la definición de la leucemia mieloide crónica, que lo vamos a ver mañana. ¿Cuál es el método diagnóstico para la leucemia linfocítica crónica? Exacto, es el inciso A, ¿no? El aspirado de médula ósea y obviamente el inmunofenotipo. Paciente de 65 años de edad, diagnosticado de leucemia linfocítica crónica, presenta adenopatías palpables, cervicales y axilares, bilaterales, leucocitos en 85.000 con 85% de linfocitos, hematocrito de 40, hemoglobina de 13, plaquetas de 50.000. ¿En qué estadio clínico de Ray y de Binet se encuentra? Exacto, el estadio D. ¿Por qué? Porque tiene trombocitopenia, ya prácticamente nos ponen un RAI 4 y la presencia de las adenopatías. ¿Qué linaje celular se presenta más en la LLC? Exacto, linfocitos B maduros. Por eso se caracteriza la LLC. No son inmaduros a comparación de las leucemias agudas. ¿La LLC es predominante en qué personas? Exacto, ancianos. ¿Cuál es la proporción de varones frente a mujeres en la LLC? Exacto, 2 a 1 varones frente a mujeres. ¿En qué población es más frecuente la LLC? Exacto, caucásicos. Uno de los siguientes es marcador de linfocitos T en la LLC. No, no es la B, es la C. El CD5 es marcador de los linfocitos T. Son complicaciones de la leucemia linfocítica crónica, excepto la falla hepática. No es una complicación de la LLC. Las demás sí.
Bueno, este ha sido un tema un poco amplio, largo, debido a que prácticamente el mundo de las leucemias es increíblemente grande. La fisiopatología se ha tratado de explicar porque es un poco más complejo, porque todo sucede a nivel molecular, a nivel de las mutaciones en los diferentes genes. Entonces es un tema bastante amplio, pero yo quisiera que se queden todos con cómo poder diagnosticar, pues cuando nosotros nos afrontemos a este tipo de pacientes, ya sea en la consulta, ya sea en emergencias, cuándo sospechar, cuándo pedir, si encontramos tales marcadores, si encontramos tales cosas. Ya el resto del tratamiento como tal y la estadificación, pues eso ya lo hace directamente el hematólogo, ¿no? Eh, Porque ahí es donde nosotros evaluamos la opción de tratamiento que vamos a dar, qué quimioterapia le vamos a dar al paciente. Entonces es muy importante que ustedes traten de conocer y llegar al diagnóstico lo más antes posible, porque lamentablemente las leucemias no nos dan tiempo. Ya después, pues el hematólogo se encargará de iniciar el tratamiento y a manera general es bueno que sepan ustedes cómo evaluamos el tratamiento, cuándo decimos que tiene un buen o mal pronóstico, ¿no? Entonces espero que les haya servido. Ya mañana vamos a hablar de las leucemias mieloides, tanto agudas como crónicas, para poder ver el otro grupo de leucemias, ¿no? Espero que les haya servido y gracias a todos por estar aquí, ¿no? Hay una pregunta sobre la vitamina B12. Lamentablemente en el medio la vitamina B12 viene como administración intramuscular. Hay muy pocos laboratorios que traen administración endovenosa, pero la intramuscular, en caso de que tenga una trombocitopenia severa, pues no le vas a administrar intramuscular. Sí se puede diluir con 10 a 20 ml de solución fisiológica y administrar de manera lenta endovenosa. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Jota.